Buenas noches, estimados participantes. ¿Cómo están? Yo esperándoles acá en la sala virtual. Qué bueno que ya hayan ingresado. Bueno, hoy día es domingo, es un poco complicado, ¿no? Porque ya en la semana nos organizamos para nuestras actividades, aunque tal vez algunos vamos a estar en esta semana con actividades dentro del ámbito académico, con actividades virtuales o el desarrollo de nuestros procesos pedagógicos de manera virtual, ¿no? Vamos a iniciar. El día de hoy cerramos este módulo. Vamos a ver algunos aspectos importantes en cuanto a innovación. Vamos a ver la cultura de la calidad, los desafíos de la educación superior hacia el año 2050 desde la UNESCO. Y por último vamos a ver un documento que más que un documento, es un video que me llama mucho la atención, la perspectiva que se tiene desde el otro país del mundo, más prácticamente de China, cómo ven a la educación superior. Empezaremos, ¿listo? Bueno, cuando hablamos de calidad o cultura, perdón, cultura mm, de la calidad educativa, hay que entender y desde la mirada de la UNESCO, ¿no? Es aquella que nos está orientando en ciertos valores, actitudes y creencias que estas van a ser compartidas dentro de una comunidad educativa como son las instituciones universitarias, ¿no? Donde confluyen docentes, estudiantes, administrativos. Esto con el objetivo de perseguir y consolidar el aspecto de la mejora continua, ¿no? Que nos va a llevar a la excelencia académica, a la pertinencia social. Entonces, esta mirada de la calidad del cumplimiento, de la calidad educativa no es un, un cumplimiento, es algo que debemos hacerlo porque tenemos que hacerlo, ¿no? Es algo que tenemos que ponernos a pensar, ¿no? Que el paradigma debe cambiar, ¿no? Debemos cambiar, debemos reenfocar algunos aspectos en cuanto a la calidad educativa de la educación superior, ¿no? Es importante mirar desde esa manera porque esto nos permite tenernos en alerta en el sentido de no entrar en acciones y actividades. Un momentito, esto no está. Si no, nos van a molestar. Stop share un ratito. Voy a apagar el WhatsApp. Si no, vamos a tener una mil disculpas. Vamos a continuar. Ahora sí. Bien, les decía, ¿no? Que debemos cambiar ese paradigma en el sentido de mantenernos alerta con el objetivo de desafiarnos siempre de asumir un cambio, un horizonte de mejora y de mejora continua, de excelencia académica, ¿no? Entonces, para aquello, para tener esa mejora continua, para tener esa excelencia académica, esa pertinencia social, pues hay un desafío y ese desafío es asumir la práctica, la mirada de fortalecer, de instituir en realidad la cultura de fortalecer la calidad educativa. Y cuando hablamos de conformar, de asumir esa estructura, esa mirada o esa actitud de la cultura en cuanto a al ámbito de la educación superior,
pues tenemos que ver y entender que hay dos posiciones, ¿no? O se han manejado en realidad dos posiciones y la que se quiere orientar y fortalecer es justamente aquella que deje de ser solo el cumplimiento, ¿no? Entonces, dentro de esta mirada vamos a ver estos dos aspectos claros y que lo que van persiguiendo. ¿Listo? Dentro de lo que es el ámbito de la dimensión, vamos a ver el propósito, motivación y ejecución. Cada uno de ellos que persigue desde el propósito, desde una mirada tradicional, simplemente nos manejábamos a través de aprobaciones regulatorias, ¿no? Cumplíamos ciertos elementos, aspectos. Desde esta nueva mirada, desde fortalecer, mantener, preservar, orientar, acompañar a la cultura de la calidad que nos permite una apropiación, que nos va a mostrar la identidad, ¿sí? Pues es el valor personal y la formación de la excelencia, ¿no? Excelencia desde el desarrollo académico, desde la administración, ¿no? Desde generar procesos pedagógicos que ayuden, ¿no? A mejorar y apoyar al desarrollo de la calidad educativa. En cuanto a la motivación, evidentemente dentro de lo que era la gestión tradicional solo se cumplían o cumplíamos metas y tasas, ¿no? Tener un nivel tal vez de estudiantes universitarios con una alta tasa de matriculados, ¿no? Ahora es importante que a esto se le acompañe ese compromiso, esa pertinencia, es decir, que el ejemplo de los estudiantes matriculados se identifiquen con su institución, ¿no? Que les brinda, que satisface sus necesidades, acompaña sus problemáticas, ¿no? Dentro de todo lo que es el proceso pedagógico y acciones administrativas. Desde lo que es el proceso, la dimensión de la ejecución, en el ámbito de la gestión tradicional había tareas aisladas, ¿no? Lamentablemente, es muy complicado dentro de las instancias universitarias, ya que es todo un mundo, ¿no? Una institución universitaria. Y es un desafío en realidad, desde la cultura de la calidad, el fomentar ese trabajo colaborativo entre pares, ¿no? Es complejo en el sentido por acciones y actitudes particulares, ¿no? A veces, vamos a ver más adelante, cuán importante es fortalecer la identidad en el sentido de ver qué es lo que perseguimos, ¿no? Cómo, si hemos logrado desarrollar, desenvolver lo que es la misión, visión, ¿no? Y eso hay una realidad dentro de nuestras instituciones, pero no solamente en las instituciones educativas, sino en todas las instituciones de nuestro ambiente administrativo en funciones, no conocen las funciones, ¿no? No conocen su misión, su visión, ¿no? Eso eh, indico eso y me posesiono en eso porque ha habido un estudio interesante hace bastante, unos 10 años atrás, que se ha hecho una evaluación de instituciones que no, varios ministerios, instituciones no conocían, salvo evidentemente instituciones particulares, ONGs que sí cumplen y se manejan bajo esa misión y visión, ¿no? Funcionarios públicos que dentro del ámbito de todo lo que es la parte administrativa pública había un desconocimiento, ¿no? En cuanto al liderazgo, las máximas autoridades solamente orientan y posesionan ciertas posiciones políticas, ¿no? Cuando desde el ámbito de la cultura de la calidad, lo que se quiere son líderes que nos ayuden a concretizar esa visión, ¿no? Para mejorar esos procesos educativos dentro de las instituciones de educación superior. Por tanto, el resultado, ¿no? Es una brecha en lo que se dice y lo que se hace. Había esa situación, ¿no? Eh, no hay esa conexión en una gestión tradicional, ¿no? Que solamente se maneja bajo el cumplimiento. Si fomentamos esa cultura de calidad, pues vamos a apropiarnos en total en todos los niveles y cargos y se va a cerrar esa brecha y vamos a asumir, ¿no? Vamos a posesionarnos en nuestra institución y en lo que hacemos y debemos, ¿no? Y lo que queremos llegar. Entonces, la calidad, eh, en cuanto a lo que es el trabajo de conformar la cultura, cultura de la calidad en educación superior, no es solo cumplir, ¿no?
con la aprobación regulatoria, sino es una actitud compartida y que es bastante compleja generar, ¿no? Poder fortalecer, iniciar, fortalecer ese proceso. Entonces, ¿eso qué implica? ¿No? Tenemos que entender que, por eso les decía, ¿no? Entender la cultura de la calidad educativa en educación superior es un ecosistema, ¿no? Que se debe trabajar al día, ¿no? Día a día, ¿no? No es que la cultura se va a decretar, se va a decir pues, por instructivos o por las palabras, se va a cumplir, ¿no? Esta es una conformación bastante compleja porque los seres humanos somos complejos, ¿no? Es un diario vivir, ¿no? Entre las relaciones y tareas diarias que se van manejando, desarrollando. Entonces acá el liderazgo de las autoridades, un proceso de comunicación, de feedback, ¿no? Y trabajo entre pares nos va a permitir construir esta cultura, ¿no? Y por otro lado, es importante tomar en cuenta, ¿no? Esa alineación, ¿no? O sea, las políticas, los objetivos deben traducirse, ¿no? Desde los diferentes cargos, desde la función de cada miembro que hacen esta institución, ¿no? Entonces, ahí debe existir ese compromiso, esa responsabilidad, esa visión compartida, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que les decía, ¿no ve? Crear ese conjunto de valores, de creencias y prácticas compartidas, esa actitud, la mentalidad, ¿no? Que nos va a permitir ese proceso de mejora continua que el día de ayer habíamos visto, ¿no? La importancia. Por otro lado, también es importante entender, ¿no? Que si bien ese motor de la cultura de calidad se debe implementar, se debe desarrollar, pues hay un elemento importante, ¿no? Es el liderazgo. Es importante desde lo que es la ley Avelino Signani que ha orientado, indica, ¿no? Es interesante que hagamos un análisis en la propuesta de que los líderes o los gestores, como se les denomina dentro de la ley, ¿no? No tienen que asumir esa posición de decir, porque yo soy autoridad, porque yo merezco, ¿no? Me he esforzado. Está bien, ¿no? Eso se respeta, pero hay que entender que las instituciones son construidas o se han ido construyendo para fortalecer, satisfacer, viabilizar situaciones que la sociedad exige, ¿no? Entonces, ese es un poder que nos entrega la sociedad si es que logramos estar dentro de esos espacios, ¿no? Y no asumirlos como que nosotros somos los que estamos ahí y por eso es que existe eso, ¿no? Entonces, las acciones de un líder en realidad siempre tienen que estar dentro de estos espacios y más aún en espacios de educación con una actitud de socialización en el sentido de mostrar la imagen, mostrar el sentido de la institución, ¿no? La misión, les decía, la visión, los objetivos, ¿no? Y el cómo manejarnos en aquello, ¿no? No solamente decir, bueno, mostrar que esta es la misión, la visión perfecta, debemos, no, ver el camino, ¿no? O sea, el líder hacia aquello, ¿no? Acompaña, no es el que dicta, no es el que indica, ¿no? Es aquel que acompaña, ¿no? Y siempre con fortaleciendo este aspecto de la motivación, ¿no? Es interesante ver espacios donde uno disfruta lo que hace, ¿no? Y ver a todo su personal que viene feliz, viene contento, ¿no? Viene con el objetivo de cumplir, ¿no? Esos las tareas que se deben desarrollar, ¿no? Entonces, a eso es importante que el líder genere ese proceso de sensibilización constante, ¿no? El de saber identificarnos, el saber el rol que cumplimos. Entonces, va a haber esa respuesta en la comunidad, ¿no? Si existe esa socialización, motivación y sensibilización que permita
tener una visión institucional, ¿no? No va a repercutir entre que la comunidad se compromete, asume una pertinencia y se maneja de manera responsable, ¿no? Entonces, este es un trabajo, ¿no? Bastante complejo porque es difícil trabajar con las personas, es complejo trabajar con las personas, ¿no? Porque venimos con historias detrás y el tratar de hacerle entender y comprender estos aspectos para mantener o fortalecer o generar esta cultura de la calidad educativa, pues es un trabajo bastante complejo, ¿no? Teóricamente, nosotros lo vemos acá, pero ya cuando estamos en espacios dirigiendo instituciones de educación superior, uno pues se enfrenta y ve muchas situaciones, ¿no? Que aparte, situaciones de su personal, situaciones administrativas, situaciones que se van manejando en cuanto al desarrollo de gestión, situaciones, aspectos de auditoría, son muchos aspectos, ¿no? Son muchas cosas que se manejan dentro de todo lo que es una vida universitaria, de instituciones de educación superior, ¿no? Pero lo que no se debe perder es algo que es cómo mantenemos esa cultura de la calidad, cómo fortalecemos. Entonces pueden plantearse a través de 5 estrategias, algo que quiero que tomen en cuenta, no hay recetas. Yo por lo menos siempre voy a partir, ¿no? Si bien en la teoría se escribe, hay investigaciones, se han hecho investigaciones, se han hecho bastante análisis, ¿no? Del cómo mantenemos la cultura de la calidad, ¿no? Eh, es importante acá el papel que juegas. Yo por lo menos parto de esta posición, ¿no? Es parte mucho de la autoridad en el sentido de qué es lo que eh, se quiere hacer, ¿no? Y entender qué es el papel que cumple esta X institución, ¿no? Y en función a eso, bueno, vamos trabajando, orientando, ¿no? Eso es algo que tal vez todo este tiempo nosotros, tal vez la sociedad boliviana esté en una crisis porque ha habido una situación muy complicada, estamos viviendo, ¿no? Una situación muy compleja en Bolivia porque se asumen con responsabilidad ciertos espacios y hay que asumirlos, ¿no? Hay que asumirlos y no entrar en una situación de confrontación. Entonces, por eso digo, parte mucho de la formación, de la educación, de la persona que está ahí, ¿no? Dirigiendo. Entonces, no hay recetas, pero desde los análisis, las investigaciones, van dando aportes para que la cultura de la calidad en la educación superior se viabilice, se fortalezca, ¿no? Entonces, uno de estos o 5 de estas propuestas, se puede decir, puede haber otras, es primero fomentar el compromiso, ¿no? ¿Cómo fomentas el compromiso cuando existe una comunicación clara, ¿no? De lo que se hace, lo que se debe hacer, ¿no? Esa visión futura, el perfil del egreso deseado, ¿no? Lograr que cada miembro que hace a la institución de educación superior visualice su meta final, ¿no? Es importante ver el ayudarle a ver el por qué estás acá, ¿no? Y para qué has ¿Y para qué? ¿A dónde vas? ¿No? Y eso no solamente es en los estudiantes, ¿no? También dentro de todo lo que se maneja en la parte administrativa, ¿no ve? A veces sucede que muchos administrativos entran, hacen su trabajo y me voy, ¿no? Suele pasar aquello, ¿no? Suele pasar también que habemos docentes, yo prefiero involucrarme, que puede ser que desarrollamos la actividad del tiempo y de ahí nos vamos, ¿no? Entonces, ¿cómo fomentamos ese compromiso, no? Por eso es importante comunicar la visión futura y el perfil, ¿no? Egreso deseado, o sea, ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos, no? Alinear decisiones. Es importante asegurar, dice, la congruencia absoluta entre las decisiones institucionales y las académicas, ¿sí?
Eso es importante, ¿no? Que deben tener una misma ruta, ¿no? No vaya a ser que si vayan separadas las decisiones institucionales y las académicas, ¿no? Eso es muy complicado, pero a veces sucede en la vida real, hay que ver, ¿no? Que a veces por situaciones, por eso digo, autoridades, cuando se deslindan, cuando hay confrontamientos, ¿no? Em, es muy complicado este proceso, ¿no? Mantener esto de la cultura es un desafío, ¿no? De poner incluso a veces hace mucho las actitudes de las autoridades, de las personas, ¿no? Entonces, eh, es importante tener claro aquí, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a alinear, ¿no? Institucionalmente y académicamente, ¿cómo nos vamos a manejar? Por otro lado, es importante afrontar el cambio con con el compromiso de adaptarnos, ¿no? A ciertas condiciones institucionales internas. ¿Para qué? Para responder proactivamente a cambios externos, ¿no? A veces es interesante escuchar cuando dice, siempre se hacía así, ¿por qué tenemos que cambiar? ¿No? Es complicado eso cuando escuchas o hasta los mismos estudiantes, ¿no? El anterior docente era así, nos manejaba así y ahora o hacíamos de esta manera, ¿no? Estas acciones son bien bastante complicadas, ¿no? Entonces siempre es importante, por eso, esa motivación, ¿no? El afrontar el cambio es importante mostrar una realidad que debe, ¿no? Siempre ser cambiante, ¿no? Mostrarles de que no siempre las cosas se deben hacer así, ¿no? También es importante la resolución transformadora, ¿no? No es solo apagar incendios, es utilizar los problemas como catalizadores para generar cambios sistémicos y positivos, ¿no? Está bien. A veces uno dice, no quiero tener problemas, quiero que todo, no. eh, es como tener esa perspectiva, ¿no? No es que yo haya fallado, no es que haya errado, sino que hay que verlo como un proceso de aprendizaje, ¿no? Muchas veces estas situaciones críticas, ¿no? Tenemos que ver como un momento, una forma de ver que podemos realizar cambios, ¿verdad? Para eso hay que trabajar mucho, ¿no? En las personas. Es complicado, ¿no? Todos quisieran tener, cuando uno asume cargos, cuando uno está en espacios administrativos, ¿no? Quieren que las cosas se mantengan, se manejen, ¿no? De manera como se suelen manejar, no quieren ninguna situación que les salga en realidad, se les saque de la zona de confort, ¿no? Y generar eh, gestión es cuando uno realiza y quiere fortalecer la gestión, porque la administración en un proceso, eso va nomás también, no es tan complejo ese proceso, porque esto se rige por normas, protocolos, ¿no? Aunque pueden haber cambios, no digo que no, pero cuando uno desarrolla la gestión, y gestión significa hacer pues cambios, ¿no? Estructurales, eso te genera una serie de situaciones que te llegas a veces a confrontar, ¿no? Entonces, por eso es importante ese fomentar el compromiso comunicando lo que queremos hacer, comunicar lo que es la institución, a qué se debe, qué se dedica y cómo ha ido desarrollando, qué situaciones complejas y críticas tenemos y cómo debemos superar, ¿no? Entonces, es importante para ello estimular en la dificultad, ¿no? Proveer apoyo motivacional, rediseñar procesos ante obstáculos para evitar su recurrencia, ¿no? Entonces, estimular en la dificultad es no dejar solos, ¿no? Mm, a todos los miembros, ¿no? O a toda la comunidad universitaria, ¿no? Entonces, por eso es que el trabajo de líder, ahora, no es solamente algo que también quiero que quede claro, no es que las autoridades máximas son los que manejan y son los líderes absolutos, ¿no? Desde los espacios que vamos ocupando, somos líderes, ¿no? Hay que tomar en cuenta también esa posición, ¿no? De que somos líderes en los espacios que estemos, ¿no? Así sean pequeños, debemos asumir esa, porque es una responsabilidad,
¿no? Cada uno de los miembros dentro de la comunidad universitaria, pues es también responsable, ¿no? Y puede manejarse como líder desde el espacio que está, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Qué significa entonces, no? Para ver, entender esta parte de lo que son las capacidades críticas del líder académico, ¿no? Hay que ver ciertos procesos que se manejan dentro del sistema, pero también ciertos procesos o situaciones de la cultura que se desarrollan en las personas, ¿no? Entonces, debemos ver eh, un presente y un futuro, ¿no ve? La ejecución de lo que vamos a hacer ahora para ver el futuro, si se va cumpliendo lo que eh, nos habíamos propuesto o lo que la institución, ¿no? desea cumplir. Entonces, es importante comprender la variabilidad, ¿no? Variabilidad en el sentido de que al planificar el trabajo, el solucionar problemas específicos con mentalidad pragmática, no se van a solucionar siempre de la misma manera, ¿no? No siempre es así, ¿no? Entonces, en ese proceso de planificar el trabajo puede haber varios cambios. En el solucionar problemas puede haber muchas formas, ¿no? Me gusta mucho la posición de algunos abogados que me agrada cuando tuve la experiencia de trabajar en un proceso educativo. Había esa posición, ¿no? Todo tiene solución, ¿no? Todo tiene solución, me decían, ¿no? La licenciada, ¿no? Decían, los abogados, todo tiene solución, todo interesante, ¿no? Su posición. Luego, tener un pensamiento sistémico en el saber cómo dirigir y conectar los diferentes procesos institucionales, ¿no? Cuando sabemos y conocemos acá para poder dirigir y conectar esos diferentes procesos institucionales, es importante conocer, pues, aspectos normativos, ¿verdad? Sin manejarnos normativamente en el sentido de decir a letra muerta, ¿no? Aunque es interesante escuchar alguna vez, hablo por la experiencia de que estaba a cargo de una institución, ¿no? Escuchaba hablar a una compañera y me pareció interesante cuando dijo, pero la ley SAFCO dice esto, no te dice si has hecho esto, no, la ley SAFCO te cae, correcto, es verdad, ¿no? Eso tenemos que saber la normativa hay que saberla cumplir, ¿no? Pero hay otros elementos y aspectos que pueden saber ser conectados, que hacen a las instituciones, ¿no? Entonces ahí tenemos por eso que tener ese pensamiento sistémico, ¿no? O es como en el arbitraje, yo decía, ¿no? Yo les comento, yo soy árbitro, en los espacios abiertos, como ir dentro de lo que es la federación, yo soy árbitro de profesional de nivel a nivel de la Federación FIFA, ¿no? ¿Qué decían los instructores, ¿no? En estos espacios como el estadio, donde arbitramos, acá tienes que manejar muy bien el reglamento, ¿no? Y porque acá está, pero cuando vayas, digamos, a Yungas, que es un espacio diferente, ahí tiene que entrar tu criterio. Está muy bien la norma, pero entra el criterio, porque si vas a ser muy normativo, se va a venir todo el público encima. Entonces, eso no significa que no respetemos los aspectos, ¿no? Que se deben respetar. Por eso es que hay que tener ese pensamiento sistémico, ese pensamiento crítico. Y luego esa empatía organizacional, ¿no? Es el saber entender profundamente todo a los miembros de la comunidad y las razones de su comportamiento. Esto es un trabajo que tiene que hacer sobre todo aquella persona que es autoridad, ¿no? Si no le pones atención a tu personal, a tus estudiantes, ¿no? Haces un trabajo mecánico. Estamos bajo una visión muy anterior, ¿no? Eh, es interesante, en esto hay que tomarse un tiempo, ¿no? Y entender, ¿no? A todos los miembros de tu comunidad. A veces tu secretaria llega y un poco más no hace algunas cosas, ¿no? O tus estudiantes que, dependiendo, ¿no? Si tú trabajas en la mañana, bueno, vas a tener estudiantes, hay una perspectiva interesante, ¿no? En la mañana son chicos que
aparentemente, no vamos a decir todos, trabajan, no trabajan, son dependientes de los papás. En la tarde, bueno, son algunos chicos que se han quedado rezagados definitivamente porque no lograron inscribirse en la mañana y o tal vez porque tienen algún turno de trabajo en la mañana. Pero un turno en la noche, desde ya son estudiantes, todos en su mayoría que trabajan en el día y vienen en la noche a asumir ese valor de querer ir formándose, ¿verdad? Entonces, tus procesos de desarrollo pedagógico, tu didáctica, tu metodología no va a ser la misma como en la mañana, ¿sí? Porque están cansados, tienen problemas con la familia. Entonces, muchos de estos elementos, ¿no? Esa empatía organizacional es la que realmente debemos manejar con nuestros miembros de nuestra comunidad, ¿no? Y lo mismo sucede con nuestros compañeros, ¿no? Entonces, en eso realmente uno tiene que ir creciendo, en el sentido de ir aprendiendo, ¿no? No significa que estemos pendientes de la vida, sino es interesante ver ciertas actitudes de cambio. Yo por lo menos he hecho ya con la experiencia, he fortalecido aquello, digo, ¿no? Me doy cuenta cuando mi personal pasa, sucede algo, ¿no? Digo, algo le está pasando, a ver, que entonces llamarlo, apoyarlo, ¿no? A veces, muchas veces las palabras hacen mucho en las personas, ¿no? Y eso lo tenemos que generar definitivamente, yo digo, en la casa, ¿no? Tenemos que fortalecer eso, aprenderlo en la casa, ¿no? Con nuestros hijos, con la pareja. Entonces, yo por lo menos en esta parte, pues digo, la cultura de la calidad viene nomás pues de lo que se hace en el día a día, ¿no? En el día a día de tu vida diaria, ¿no? Y obviamente aquí hace mucho énfasis tu educación y tu formación, ¿no? Y proveer ese significado, darle una visión clara del resultado dotando de dirección y propósito a las tareas diarias, ¿no? Yo decía cuando estábamos en otra institución, en una institución superior, hasta el trabajo que hace nuestro señor portero, el barrer, felicidades, porque usted ha mantenido este espacio limpio para que se lleve este evento, ¿no? Y mostrar frente a los demás, porque a veces hay una mirada muy interesante, no, pero él hace eso, no, él hace eso y mira que lo ha hecho tan bien que se ha llevado a cabo este evento, ¿no? O sea, todos somos parte, ¿no? Hacerle sentir a la persona de que es parte y así sea esa limpieza que parece que cualquiera lo puede hacer, no, tú lo has hecho bien, ¿no? Entonces, la cultura de la calidad es tener esa capacidad crítica, dice, del líder académico, ¿no? Entonces, tenemos que asumir, ¿no? Ver ese aspecto. Luego, ya dentro de lo que es la implementación de la política a la práctica, ¿no? Esto es lo que queremos hacer. ¿Cómo concretizamos aquello? Pues es importante que dentro de esa mirada, de ese accionar, tengamos políticas claras, es decir, definir objetivos, ¿no? Que estos sean cuantificables, específicos, ver los plazos y que estén alineados a la estrategia, ¿no? Para eso están nuestros instrumentos, ¿no? Instrumentos que debemos construir. Cada institución tiene instrumentos, tanto administrativos como académicos, que se deben ir construyendo y estos deben ser socializados, deben reconocerlos, ¿no? Mejor aún si se los construye en toda la comunidad, ¿no? Para que sepamos qué es lo que estamos queriendo, a dónde queremos llegar, ¿no? Luego es importante hacer ese seguimiento riguroso, claro que sí, ¿no? Dentro de los espacios, habíamos comprendido que es importante hacer esa medición continua en cada fase de desarrollo de las actividades, tanto administrativas como académicas, ¿no? Eso nos va a permitir tener esa mejora continua, ¿no? Y asumir que existe gestión de riesgo, ¿no? Es importante, es en ese diagnóstico que uno desarrolla, es importante que vamos a ver, nos vamos a anticipar a amenazas y vamos a tener que tomar decisiones que puedan neutralizar esas amenazas, ¿no? Entonces, hay que reconocer que existe esa posibilidad, ¿no? Y el foco en el resultado. Es importante desplazar la atención, ¿no? Del mero cumplimiento de la tarea hacia la calidad de impacto, ¿no? No es solamente barrer por barrer, no es solamente llevar las notas, desarrollar, no, sino que
darle sentido y darle valor a esa actitud y a esa acción, va, por lo menos yo parto de eso, ¿no? Nos va a permitir llegar a esa calidad de impacto, ¿no? Y el empoderamiento, ese empoderamiento, ¿no? Problemas asumidos y resueltos por los propios equipos de trabajo con respaldo directivo, ¿no? Cuando suceden, cuando hay situaciones bastante complejas, ¿no? Estamos haciendo tal vez una actividad, entonces darles el, esa posibilidad de que puedan resolver ellos, ¿no? Porque no siempre vamos a estar allí dirigiéndonos, no siempre tenemos el control de todo, no se tiene el control de todo, ¿no? Entonces, es importante confiar, pero confiar en el sentido de que si hemos trabajado las políticas, les hemos dado, hemos hecho ese seguimiento, pues sabemos que tenemos que asumir esos riesgos y en ese momento hay un equipo que ha logrado asumirlo, pues qué bien, ¿no? Eh, si han pensado, van a actuar, si están empapados, si están involucrados, están identificados con lo que es la institución, pues van a viabilizar de acuerdo a aquello. Entonces, ese empoderamiento es importante, ¿no? Ir concretizándolo a través de estas tareas. Entonces, ¿qué significa eso? ¿No? Dentro de lo que es ese proceso, pues vamos a concentrarnos lo que le interesa y a un principio de la primera clase que les habían dicho, ¿no? Que la calidad educativa viene a ser un factor importante hacia la calidad de la formación del estudiante, ¿sí? Ese es un compromiso que tienen las instituciones de educación superior, ¿no? Generar una cultura institucional, valores, culturas, ¿no? Tener ese comportamiento organizacional, prácticas de trabajo en equipo, esos indicadores de calidad que nos van a mostrar la realidad, ¿no? Tiene que influir en la calidad de la formación del estudiante, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? El riesgo y la innovación son inherentes, eso no se van a poder separar, ¿no? Entonces, el líder debe estimular la creatividad para evitar la rutina y la pérdida de interés en las actividades claves. Por eso digo, no es solamente las autoridades los que son los líderes, ¿no? Desde los espacios que nosotros ocupamos, tenemos que entender, por eso es que decíamos, ¿no? Esto es una arquitectura, decíamos, ¿no? Las instituciones vienen a ser una arquitectura porque vamos construyendo, vamos edificando, ¿no? Entonces, ¿qué debemos, perdón, qué debemos tomar en cuenta, ¿no? Dentro de esa estructura, esa construcción del ecosistema, hay que ver elementos a largo plazo. Primero, el pilar uno, ¿no? Que es la mejora continua, ¿sí? Y esta mejora continua es pues un proceso diario, constante, ¿no? La cultura de la calidad educativa se va a mantener siempre y cuando, ¿no? Vayamos mejorando, vayamos actuando, no entremos en la mecánica de hacer las cosas, ¿no? Entonces hay que fomentar una actitud proactiva, ¿no? Donde todas las personas asuman esos compromisos, ¿no? De que debemos optimizar siempre nuestras acciones de vaya a ser del espacio que vayamos a ocupar, ¿verdad? Y por otro lado, es importante el reconocimiento, ¿no? Hay que darle el valor a las personas, destacar a nuestra comunidad universitaria, ¿no? Que están haciendo, ¿no? Acciones que demuestren compromiso con el aspecto de la calidad. Entonces, ¿esto qué permite? Permite que se eleve la moral, se refuerce la importancia aquí de la calidad y se consolide el sentido de pertinencia para la educación superior, ¿no? Teóricamente, por eso digo, esto parece muy fácil, pero es bastante complejo trabajar aquello, ¿no? Esto entonces, ¿qué significa? ¿No? Un trabajo, en síntesis, como habla el modelo de madurez de la calidad institucional, ¿no? Entra la cultura de la calidad y ese constante
mejora, esa constante mejora continua, pues nos va a permitir entrar a esa madurez de la calidad institucional, ¿no? Habíamos visto que en un nivel uno, ¿no? Que es el cumplimiento reactivo, que es aquel que regula ciertas tasas, indicadores, ¿no? Vamos a pasar a un nivel 2 que viene a ser el nivel de gestión sistemático. Está bien, donde existen las políticas, hacemos los seguimientos y los procesos de control, ¿no? Donde nos vamos a manejar con eficiencia, un liderazgo que oriente, que es operativo para llegar al nivel de la cultura intrínseco, ¿no? Eso interno, ¿no? Donde existen focos en perfiles de egreso, apropiación de la comunidad, la mejora continua, ¿no? Donde se va a fortalecer ese conjunto de actitudes, valores y creencias y prácticas que se van compartiendo, ¿no? Para una comunidad, ¿no? Entonces, gestionar una cultura de calidad exige un enfoque sistémico que comienza, dice, con la visión del líder, se materializa en el trabajo de pares y se sostiene mediante valores compartidos. La visión del líder, vuelvo a repetir, no es el líder que está solamente a la cabeza, ¿sí? Porque si es así, va a ser muy complicado que solo uno tenga, ¿no? Es importante siempre, ¿no? Darle valor a cada uno. Entonces, viendo ese aspecto de la calidad, perdón, de la cultura de la calidad educativa, eh, fortalecer y trabajar en aquello es bastante complejo. ¿Listo? Ahora, no sé si alguien quiere participar, que bueno, ya somos 11. María del Carmen, qué gusto verla, no estuvo ayer. ¿Cómo está mi estimada Alicia? No, fue imposible ingresar ayer, sin embargo, espero la grabación y ahí ya me pongo al tanto. Sí, sí. Hoy día cerramos con este aspecto de la cultura de la calidad. Quiero compartirles un momento. Ahora, vamos a ver, si bien existe esa posición, vamos a ver eh, lo que dice la UNESCO cuando se refiere a la cultura de innovación y transformación, que es otro aspecto importante. Comparto, por favor. Voy a compartir lo que también nos dice la UNESCO. Ah, bueno, en realidad la UNESCO tiene documentos bastante densos, pero lo bueno de las IAS es que nos los logran resumir, se podría decir así, ¿no? Esa es la ventaja de saber, de poder utilizar las sillas para poder condensar sobre lo que es la cultura en cuanto a innovación educativa. ¿Ya? Vamos a, espero que no tenga problemas con a veces es el internet que, nada, algo está pasando. A ver, ¿por qué no quiere compartir? Ahora sí. Espera. No sé por qué no puedo lograr compartir, que algo estoy operando mal, ¿no? No he tenido problemas en la mañana en la otra clase y no sé por qué no quiere compartir esto.
¿Estoy operando algo mal o qué es lo que pasó? Ujú, 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 ujú. Ahora sí. Arrancamos este análisis a ¿Se fondo. escucha? Hoy nos metemos de lleno en un concepto del que se habla sin parar, pero que casi siempre se entiende solo a medias: la innovación ¿Se educativa. escucha, Y lo no? vamos a hacer basándonos en el exhaustivo marco de trabajo de la UNESCO, para transformar toda esa teoría académica en algo visual, súper dinámico y sobre todo aplicable. Gracias, René. Porque la educación no es un sistema de piezas rígidas, es un organismo vivo que pide a gritos evolucionar constantemente. En este recorrido vamos a ver qué significa realmente transformar un colegio desde los cimientos, por qué es un dolor de cabeza tan grande conseguirlo y cómo los centros más vanguardistas logran por fin dar ese salto. Nuestra hoja de ruta de hoy es muy clara y directa. Pasaremos por 4 puntos clave. 1. Ir más allá de la mejora. 2. Las barreras al cambio. 3. El ADN innovador. Y 4. El ciclo de innovación. Empezamos por la sección 1, más allá de la mejora. Es curioso, pero hay una tendencia enorme a confundir pequeños retoques del día a día con transformaciones de verdad. Para desmontar esto rápidamente, me encanta recordar esa frase tan mítica de Albert Einstein: no podemos esperar que las cosas cambien si seguimos haciendo siempre lo mismo. Es de cajón, ¿verdad? A veces el sistema se queda atascado, repitiendo en bucle métodos del siglo pasado por pura inercia o comodidad, y la verdadera innovación exige romper ese ciclo de repetición. Y esto lo ilustra a la perfección. A la izquierda tenemos la mejora simple. Cosas como añadir horas de biblioteca o comprar ordenadores de última generación. Que oye, es útil y hace mucha falta, nadie dice lo contrario. Pero a la derecha tenemos la innovación educativa con mayúsculas. Aquí ya hablamos de alterar el paradigma estructural. Es decir, pasar de un alumno que solo escucha pasivamente a crear un entorno donde el aprendizaje es interactivo y se construye entre todos. Si compramos pantallas digitales carísimas solo para dictar los apuntes de toda la vida, hemos mejorado la herramienta, sí, pero la innovación pura es cambiar cómo se investiga y colabora gracias a esa pantalla. Pasamos a la sección 2, barreras al cambio. Llegados a este punto, la gran pregunta es, si innovar es tan revolucionario, ¿por qué cuesta tantísimo cambiar? Es casi como intentar actualizar el sistema operativo del móvil mientras estás en medio de una videollamada. Salen errores por todas partes. Y es que hay fuerzas operando en la sombra del sistema escolar, así que vamos a ponerles nombre. La primera de esas fuerzas invisibles son los modelos mentales. Hablamos de esas estructuras de pensamiento, creencias y prejuicios súper arraigados que condicionan cómo la comunidad educativa ve el mundo. Pensemos que todos hemos crecido con una idea grabada a fuego de lo que es un aula normal, cómo se debe comportar un profesor o cómo hay que evaluar. Y claro, actúan como barreras psicológicas masivas. Si no sacamos a la luz y transformamos estas creencias tan profundas, cualquier intento de traer un nuevo modelo terminará rebotando y volviendo a lo de siempre. Y luego está esto, que es interesantísimo. Los colegios e institutos son, en el fondo, organizaciones muy políticas. Entramos en el terreno de la micropolítica. Suena complejo, pero es básicamente el uso del poder, tanto formal como informal, para proteger el status quo. Cualquier innovación de verdad va a redistribuir el poder o a cuestionar cómo se hacen las cosas, y lógicamente habrá personas o grupos resistiéndose para proteger ciertos intereses o privilegios. Ignorar estos roces o las dinámicas de poder es la receta perfecta para que el proyecto más brillante se quede guardado en un cajón. Si ponemos todo esto en una balanza, se ve clarísimo. ¿Qué frena la innovación en seco? Pues las imposiciones rígidas desde arriba, el afán por que nada cambie y ese miedo atroz a lo desconocido. Todo eso asfixia cualquier chispa de creatividad. Sin embargo, en el otro extremo, ¿qué es lo que le da alas? Un gobierno compartido, decisiones mucho más democráticas y, sobre todo, un apoyo institucional real que dé autonomía. Cuando los educadores sienten que tienen margen para arriesgarse y probar cosas nuevas sin que les caiga una bronca monumental, ahí es cuando la innovación florece de verdad. Y así llegamos a la sección 3, el ADN innovador. Los centros que logran navegar con éxito este viaje de transformación comparten señas de identidad inconfundibles. Tienen el gen de la indagación continua. Hacen cambios sistémicos, porque saben que si tocas una pieza, se mueve todo el tablero.
Además, usan la reflexión crítica constantemente, para huir de la rutina. Son súper abiertos a trabajar en red con otras instituciones y apuestan ciegamente por el trabajo en equipo horizontal. Tienen un perfil tremendamente definido. Y esta metáfora me parece una absoluta genialidad. La innovación educativa tiene muchísimo más de banda de jazz que de orquesta sinfónica clásica. Pensémoslo un momento. En la música clásica, todo el mundo sigue a rajatabla la batuta de un director. No hay margen para improvisar ni salirse de la partitura. Pero en el jazz, los músicos co-crean, se escuchan, empujan los límites, improvisan sobre una base y van construyendo la melodía en directo. Un colegio innovador es literal eso, un grupo de profesionales creando juntos, arriesgando y buscando la armonía sobre la marcha. Pero claro, para tocar buen jazz hace falta cambiar el chip por completo. El modelo clásico pide un actor, alguien que se sube a la tarima a repetir un papel rígido soltando el mismo temario año tras año. La innovación, sin embargo, pide a gritos un autor, alguien que crea activamente, que define y que se hace dueño de la experiencia en el aula. Y sinceramente, este paso de actor a autor es quizás la transformación de poder más revolucionaria que puede darse dentro de las paredes de un colegio. Nos acercamos al final con la sección 4, el ciclo de la innovación. Y es que esto no va de ir en línea recta hacia una meta, es más bien un ciclo en espiral de 6 pasos interconectados. Primero, la intencionalidad, tener clarísimo qué queremos transformar y por qué. Luego viene la planificación y la búsqueda cuidadosa de recursos. El cuarto paso es la implementación, el momento donde la teoría se choca con la realidad y toca ser flexibles. Después hay que evaluar fríamente qué ha funcionado, y el ciclo culmina con algo vital, la sistematización, que es básicamente registrar y compartir lo aprendido, porque si el conocimiento no se comparte, el sistema no avanza. Este es el gran mapa práctico para pasar a la acción. Para bajar toda esta teoría a la tierra, hablemos del proyecto Los Soches en Colombia, que es alucinante. En una escuela rural se dieron cuenta de un problema crítico local. La contaminación del agua estaba enfermando a la comunidad. En lugar de ignorarlo y seguir con el libro de texto, aplicaron el ciclo de innovación. Convirtieron una crisis real en un currículo interdisciplinar impulsado por la comunidad. De pronto, matemáticas, ciencias naturales y éticas se enseñaban investigando este problema del agua. Rompieron por completo los muros entre las asignaturas tradicionales. Es el ejemplo perfecto de ese ADN innovador en estado puro. Cerramos este análisis dándole una vuelta a esta pregunta provocadora. ¿Qué tipo de música suena ahora mismo en las instituciones educativas que conocemos? ¿Se sigue repitiendo esa partitura clásica, rígida y predecible? ¿O hay valentía para lanzarse a tocar el jazz dinámico de la verdadera innovación? Conocer las barreras ocultas, atreverse a tomar el papel de autores y seguir el ciclo estructurado es el empujón definitivo para cambiar la melodía. Ha sido un verdadero placer compartir este recorrido. Hasta la próxima. Bueno, ha sido un análisis de la UNESCO, ¿no? Haciendo énfasis en en espacios educativos, pero que no están lejos, no está en realidad lejos del trabajo en cuanto a la innovación de educación superior, ¿no? Cuando hemos ido comprendiendo en todo este tiempo sobre lo que es el aspecto o el desarrollo de cómo se maneja o cómo nos orienta la innovación en educación superior, ¿no? Pues nos hemos ido concentrando en todo lo que es el transformar, ¿no? Esa enseñanza a través de qué, ¿no? Habíamos visto que es importante ver nuevas propuestas de enseñanza a través de metodologías que indican, ¿no? Hoy en día está esto de las metodologías interactivas. Entonces, es importante también hacer énfasis en este aspecto de la innovación de educación superior, ¿no? El trabajo de lo que es el trabajar o ver esos currículums que deben ser flexibles, no deben ser cerrados, es algo que también nos va exigiendo, ¿no? La UNESCO, ¿no? Y el objetivo principal es pasar de ese aprendizaje activo, fomentando siempre el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, para implementar esa mm, mm, innovación de educación en superior, pues tenemos que tener claro, ¿no? Metodologías activas. eh, Les había dicho el día de ayer, en la experiencia del aprendizaje basado en proyectos, que estos van a permitirnos conocer la realidad, ¿no? Ese currículo transversal, ¿no? Que nos va a permitir adoptar programas que vayan a priorizar habilidades, es el liderazgo, ¿no?
y rutas de aprendizaje que sean flexibles. Pero algo que ayer me olvidé decirles y que algo que tenemos que trabajar dentro de la educación superior y se está dejando de lado y se ha hecho énfasis en otros países, esas son habilidades blandas, ¿no? Sí, nos concentramos en las competencias, pero ¿qué es de las habilidades blandas, ¿no? Y creo que eso sí hace mucho, se nota que se debe trabajar aquello porque vemos una sociedad bastante conflictuada, ¿no? Y la integración. Entonces, cuando vemos este aspecto, lo que tenemos que ver y comprender dentro de lo que es la cultura de la calidad, ¿no? Hay una propuesta bien interesante del modelo de Deming, ¿no? Que dice, para manejarnos, generar esa mejora continua, es importante, dice, hacer un análisis, un trabajo de perfeccionamiento, ¿no? Y este modelo Deming plantea el PDCA, ¿no? ¿Qué significa? Planificar. Cuando se planifica, y lo decía en el módulo, en el video, es importante identificar áreas de oportunidad, ¿no? Eh, cada carrera debe identificar y cada universidad debe ver esto, ¿no? A través de sus carreras, de sus áreas, identificar sus áreas de oportunidad y de acción, ¿no? Es importante hacer. ¿Qué significa? Implementar planes de acción, ¿no? No es solamente presentar el sílabo, sino ese sílabo tiene que tener vida, tiene que tener fuerza, ¿no? Verificar, monitorear y medir esos resultados. Les decía en una tercera, en una, dos, tres, cuatro, quinta, en la quinta clase, ¿no? ¿Cuánto de nosotros desarrollamos el trabajo de los sílabos, nuestro programa, y hemos sabido medir, hemos visto los resultados, ¿no? Hemos logrado comprobar que hemos cumplido nuestras metas o desarrollamos el contenido, tomamos el examen, tenemos las notas y ahí se acaba, ¿no? Y el actuar, ¿no? Institucionalizar prácticas exitosas, ¿no? El poder no significa repetirlas, sino que esas experiencias que han sido exitosas es importante ir desarrollándolas y fortaleciéndolas, ¿no? Eh, ese es un aspecto también que nos ayuda a fortalecer esta cultura, ¿no? De la calidad educativa, ¿sí? Entonces, dentro de dentro del aspecto hay que perfeccionar algunas dimensiones, ¿no? Perfeccionar en el sentido de ir, no manejarlas de manera mecánica. Perfeccionar significa en el sentido de hacer siempre cambios, ¿no? En el aspecto curricular es pues importante la actualización permanente de los planes y programas, ¿no ve? Que nos van a permitir garantizar y llevar, ¿no? Más allá de la relevancia del siglo. Les había visto ayer y calificado sus trabajos, ¿no? Y la mayoría se ha concentrado en actualizar, ¿no? Esos sílabos que están bastante antiguos. Sí, es correcto y está muy bien, ¿no? Dentro de la parte pedagógica, pues la adaptación de estrategias didácticas desde los diversos estilos de aprendizaje y la renovación metodológica. También nos debemos manejarnos en aquello, ¿no? El perfeccionamiento es en en ese manejo constante, en ese cambio. Y desde la parte administrativa, pues es importante optimizar los procesos de gestión escolar, ¿no? Para asegurar esa eficiencia, transparencia y servicio, ¿no? Creo que en la parte administrativa muchas instituciones de educación superior, gracias a los avances y recursos tecnológicos, han ido modernizándose, se podría decir, ¿no? O más que modernizándose, han ido viabilizando ese proceso, ¿no? Que es desde, a ver, desde un simple pago de una situación que requieran administrativamente, ¿no? Ya no necesitan trasladarse, ese famoso QR que puedes manejarlo, ¿no? Está muy bien porque te ahorra tiempo, te ahorra el desplazarte de un lugar a otro lugar, ¿no ve? Eh, un factor importante dentro de la cultura de la calidad educativa es pues que habíamos visto en la primera diapositiva el actor, ¿no? Protagonista. Es el liderazgo horizontal, ¿verdad? Que nos va a permitir
transitar de esos modelos jerárquicos, ¿no? Hacia a una forma de trabajo colaborativo donde cada miembro tiene la voz, ¿no? Entonces, esto ayuda a que se fortalezcan los lazos, ¿no? Existe una participación activa, digamos, en cuanto a, se podría decir, a familias, ¿no? Donde cada institución tenga y asume ese rendimiento, ¿no? Tanto estudiantes y docentes van a tener un trabajo, un rol importante, ¿no? El estudiante es el centro, en realidad, eh, de los centros educativos, ¿no? De las instituciones educativas, ¿no? En realidad es el que en el alrededor de él se tienen que hacer los cambios, las mejoras, fortalecer, ¿no? Esa identidad, ese sentido de pertenencia. Y el compromiso del docente viene a ser ese pilar fundamental, porque él a través de los programas va a poder desarrollar, fortalecer ese proceso profesional, ¿no? Que debe ser continuo, ¿no? Involucrarse con las comunidades de prácticas de su espacio de trabajo, ¿no? Entonces, adoptar esa pertinencia, ¿no? Es un desafío en todas las sociedades de manera actual. Hoy en día nadie, pues, es muy complicado, por eso les decía, en las instituciones asuman ese compromiso, ¿no? Todos están en el espacio, hacen su trabajo y luego me despido, ¿no? Entonces, eh, las competencias del siglo XXI, ¿qué nos exigía, no? Un pensamiento crítico, donde todos tengamos esa capacidad de análisis y resolución de problemas complejos, ¿no? Una creatividad e innovación, está muy bien, generaciones de soluciones originales y disruptivas, una ciudadanía global, donde existe esa conciencia intercultural y el compromiso con la sostenibilidad, ¿no? Eso va a hacer que exista una comunicación efectiva, donde se puedan desarrollar esas habilidades transversales y colaboración digital, ¿no? Eso es lo que nos exigía ya en el siglo XXI, ¿no? Y es verdad, la innovación, la tecnología viene pues a permitirnos, ¿no? No solamente verlas como una herramienta, sino como aquello que nos permite replantear nuestros procesos de enseñanza, de nuestros procesos, ¿no? Y aquí se plantea un modelo, ¿no? SMART, ¿no? De sustitución, aumento, modificación, redefinición, ¿no? Que viene a ser, puede ser una competencia digital del docente, ¿no? Entonces, es importante, lo que sí queda claro es que es importante que podamos cerrar esa brecha digital, ¿no? En el acceso de ciertos recursos. Y eso es un trabajo desde el Estado, desde los gobiernos, ¿no? Pero también de las instituciones, ¿no? Todos tenemos que hacer hincapié en aquello. Entonces, mirar un enfoque de evaluación institucional, pues nos va a permitir concentrarnos en aprendizajes estudiantiles que deberían por lo menos llegar arriba del 90%. Una gestión administrativa es real, nadie llega a una gestión administrativa al 100%, eso es muy difícil, muy complicado, pero por lo menos generar, ¿no? Un 75% que está en el rango de bueno, ¿no? Esa pertinencia curricular es otro elemento importante, que si se logra un 85%, sí, está muy bien. ¿Por qué? Porque no hay planes y curriculares perfectos, porque el proceso de cambio de las sociedades, ¿no? Los procesos productivos van siempre cambiando las necesidades. Entonces, por eso es que esta pertinencia curricular no va a llegar tampoco al 100%, ¿no? Y es importante fortalecer esa innovación docente, ¿no? La capacitación, la constante capacitación de recibir, fortalecer, ¿no? Esas sus competencias en el docente, pues va a permitir, ¿no? Que lleguemos, ¿no? Logremos entrar a esa cultura, ¿no? De la calidad de educación superior. Entonces, también por otro lado, esto va a permitir que se muestren resultados con transparencia, ¿no? Eh, Llegar al 100% de la compromiso de la mejora, pues eso va a ser eh, una cultura de evidencia, ¿no? Donde vayamos a garantizar legitimidad social, la confianza en la comunidad,
¿no? El manejarnos en la rendición de cuentas es un aspecto importante, ¿no? Porque nos permite mostrarle a la sociedad que se está manejando estos recursos que vienen, ¿no? hacia las instituciones de educación superior y se están manejando de manera responsable, ¿no? Que están respondiendo, estamos fomentando en el ámbito educativo y en los estudiantes para que ellos salgan, ¿no? Y se desenvuelvan como corresponde. Entonces, parte de la cultura de la calidad educativa es manejar pues estos resultados y todos los procesos de manera transparente, ¿no? No sé si tienen algunas consultas aquí. Entonces, la calidad no es un destino, es un camino continuo. Y construir cultura de calidad es un compromiso de toda la comunidad universitaria, desde los roles, desde lo que nos manejamos, asumimos nuestras responsabilidades, es pues un compromiso. ¿Listo? No sé si aquí tal vez algún aporte, alguna consulta. Vamos a compartir ahora. Permítanme un momentito. Muy bien. Ahora, vamos a ver visiones. Habíamos visto el día de ayer desafíos, habíamos visto la mirada. Ahora vamos a ver la visión de la educación superior, ¿no? Hacia el 2050, ¿no? Los futuros de la educación, ¿no? ¿Qué es lo que eh, qué es lo que busca proyectar, ¿no? ¿Qué es lo que busca proyectar? La UNESCO se ha adelantado, como ha ido haciendo varios trabajos, varios encuentros, análisis, ¿no? En todo este tiempo hemos ido viendo esos encuentros, eventos que ha tenido la UNESCO. Y el último encuentro que se ha tenido, la UNESCO con instituciones y personas involucradas, han proyectado ciertas transformaciones globales hacia el año 2050, ¿no? A través de un informe donde dice pensar más allá de los límites, ¿no? Entonces hay bastantes expertos. Y esto se ha dado después de que se ha desarrollado este asunto, esta problemática de la pandemia. Entonces vamos a ver futuros de la educación superior, ¿ya? ¿Qué es lo que eh, nos advierte, nos muestra la UNESCO? Ahí espero no tener el mismo problemita. Que es una auténtica pasada. Se llama Los futuros de la educación superior y viene impulsada nada más y nada menos que por la UNESCO. Y ojo, porque aquí no estamos hablando de ponerle un par de parches al sistema educativo actual, que va. Hablamos de darle la vuelta a la tortilla por completo, de reimaginar desde cero cómo se va a estructurar el aprendizaje y la innovación en un mundo que, admitámoslo, es cada vez más incierto y tecnológico. Básicamente es un ejercicio de pensamiento brutal diseñado para trazar una hoja de ruta global. Vamos a organizar toda esta avalancha de ideas para entender exactamente hacia dónde nos lleva el mundo académico. Y la gran pregunta que enciende toda esta mecha es, ¿cómo será la educación superior en el año 2050? Este es exactamente el horizonte temporal que se marcó el panel de expertos internacionales. Al mirar tan lejos, la idea no es sacar una bola de cristal y adivinar un único futuro inamovible, para nada. Se trata de explorar futuros plurales, distintas alternativas. El objetivo es entender cómo las universidades pueden ayudar activamente a construir un mundo mejor, anticipándose a lo que viene, en lugar de ir siempre a remolque. Así que para desgranar todo esto fácilmente vamos a dividir este análisis en 5 pilares fundamentales. Primero, el impacto de la pandemia. Segundo, la nueva era postdigital. Tercero, los centros de aprendizaje. Cuarto, la universidad ecológica. Y, para terminar, la cooperación y movilidad global. Empezamos por el primer pilar, el impacto de la pandemia, y cómo esto nos ha obligado a repensar el futuro. A ver, seamos sinceros. Históricamente, la educación superior siempre ha tenido fama de ser un poco lenta, ¿verdad? Una estructura rígida a la que le cuesta muchísimo cambiar. Pero claro, llegó el impacto masivo y repentino del COVID-19 y sacudió los cimientos de todo. Obligó a este sector tan estático a abrir la mente a la fuerza.
Y la magnitud de este replanteamiento es una locura. Más de 1 millón de personas de todo el mundo fueron consultadas para llegar a estas conclusiones. No estamos hablando de 4 académicos encerrados en un despacho teorizando, no. Hablamos de una consulta global gigantesca, escuchando voces y necesidades reales de cada rincón del planeta. Esa cifra monumental demuestra que hay muchísima urgencia compartida por rediseñar la educación. Y claro, la pregunta central es ¿qué nos enseñó exactamente esta crisis? Pues dejó 3 bofetadas de realidad, 3 lecciones clave. Primero, destapó de forma crudísima las desigualdades sistémicas que ya arrastrábamos. Quedó clarísimo quién tiene realmente el privilegio de aprender y quién se queda fuera. Segundo, demostró que para solucionar crisis globales, como cuando hubo que sacar vacunas en tiempo récord, necesitamos ecosistemas de investigación que colaboren al máximo. Y tercero, subrayó que la cooperación internacional, basada en la equidad, no es un capricho, es indispensable. En resumen, la crisis dejó claro que tenemos que inventar formas de aprender mucho más flexibles para poder reaccionar rápido a la próxima emergencia, sea de salud, un conflicto armado o una crisis migratoria. Pasamos al pilar número 2, la nueva era postdigital y la coexistencia de conocimientos. Aquí ya pasamos de pantalla. Ya no estamos debatiendo si hay que usar la tecnología en clase o no, eso ya está superado. Entramos en lo que llaman una era postdigital, donde asumimos que la tecnología es el entorno natural. Las universidades de toda la vida van a ser simplemente un espacio más dentro de un ecosistema gigantesco. Van a coexistir con total naturalidad, con plataformas sociales, con el streaming en directo y, por supuestísimo, con la inteligencia artificial, que avanza sin frenos. Esto significa que generar conocimiento va a tener que ser algo mucho más rápido, pero también, y esto es clave, mucho más empático. Las instituciones educativas tienen el gran deber de guiar esta tecnología para asegurar que se utilice para el bien común y no solo para fines puramente comerciales. Y esto nos lleva directos al tercer pilar, los centros de aprendizaje y las redes de acceso continuo. Claro, si queremos que la educación sea así de fluida y postdigital, hace falta infraestructura real que democratice el acceso y acabe con la enorme brecha que vimos durante la pandemia. Para entender esto, hay que hablar del concepto de hub digital. Es muy curioso, porque esta idea viene de la Comisión Europea, que al principio lo pensó como centros de apoyo tecnológico para hacer más competitivas a las empresas privadas. Pero la genialidad de la propuesta de la UNESCO es decir, vamos a coger este modelo corporativo y lo vamos a aplicar sin fisuras al sector público y a la educación. Así que un hub digital en este contexto no busca generar beneficios económicos, sino ofrecer tecnología para dar un servicio educativo equitativo y de altísima calidad a toda la sociedad. Y montar uno de estos centros no se hace de un día para otro. Sigue una receta muy metódica de 5 pasos basada en esa metodología europea. Todo arranca con el design thinking, o pensamiento de diseño, para entender qué necesita realmente la gente. Luego toca desarrollar una visión clara. El tercer paso, la localización, es fundamental. No se trata de ponerse a construir edificios desde cero y malgastar recursos, sino de aprovechar espacios que ya existen en la comunidad. Después, se define qué servicios específicos hacen falta. Y por último, hay que tejer alianzas. Buscar a los ayuntamientos, a las empresas locales y construir juntos un ecosistema de innovación robusto. Y esto ilustra de maravilla cómo han ido evolucionando estos espacios. Podemos ver 3 niveles muy claros. El más básico son los hotspots, que simplemente ofrecen conexión a Internet. Un pasito más allá están los centros digitales, que ya añaden equipos y capacidad tecnológica. Pero el objetivo real de la UNESCO para el 2050 es el tercer nivel, los verdaderos centros comunitarios. Estos no solo proveen Internet de ordenadores, sino que ofrecen algo invaluable, apoyo humano continuo. Y ojo que esto no es teoría, ya hay modelos similares funcionando con muchísimo éxito en lugares tan diversos como el Reino Unido, Ecuador o México, demostrando que es una idea viable a nivel global. Hay que insistir en esto. El factor humano en los centros comunitarios es absolutamente vital. La pandemia dejó a la vista una inmensa necesidad de dar atención integral a los estudiantes, algo que va mucho más allá de facilitar una conexión a Internet. Los servicios no técnicos, como el acompañamiento psicológico, se han vuelto primordiales. Para hacernos una idea, en la Universidad de Oxford, el apoyo psicológico es actualmente el servicio más grande que dan a sus alumnos. Es revelador. Además, en un entorno de tanta inestabilidad económica, contar con una orientación laboral rigurosa es clave para guiar a los futuros profesionales. Nos adentramos en el cuarto pilar, la universidad ecológica y su conexión con el entorno. Las universidades no son solo lugares donde se forman profesionales, son organizaciones inmensas que consumen recursos, impactan en su entorno y, por tanto, deben estar en la verdadera vanguardia de la lucha contra la crisis climática. El contraste entre lo que eran y lo que deben ser es brutal.
Durante siglos, las universidades han sido vistas como torres de marfil, las típicas instituciones elitistas cerradas sobre sí mismas y totalmente desconectadas de los problemas reales de la calle. Pues bien, la visión para el 2050 exige derribar este paradigma. El futuro pasa por la universidad ecológica, una entidad que respira y se entrelaza de manera viva, tanto interna como externamente con la sociedad, la economía, la política y, por descontado, con la naturaleza que la rodea. Pero claro, para que todo esto sea una realidad, el currículo, lo que se enseña en las aulas, tiene que dar un giro radical. El panel de expertos aboga por establecer un consenso mínimo de aprendizaje. Esto significa que cualquier profesional del futuro, sin importar su especialidad, tendrá que dominar ciertas competencias clave. Hablamos de entender el crecimiento ecológico, formarse para saber cómo descarbonizar el mundo, tener una sólida alfabetización científica y cultural y, sobre todo, una profunda sensibilidad social. Todo esto enfocado desde una perspectiva donde las disciplinas se mezclan, porque los grandes retos no entienden de materias aisladas. Y llegamos al quinto y último pilar, la cooperación y movilidad global en un sistema totalmente transfronterizo. Si miramos al 2050, intentar encerrar el conocimiento dentro de las fronteras de un país no tiene ningún sentido. El sistema educativo del futuro será internacional por naturaleza. Un pilar central de este sistema globalizado es el concepto de la ciencia abierta u Open Science. Vamos hacia un modelo donde la investigación y los descubrimientos se comparten abierta y universalmente. Para que esto fluya, la tecnología educativa va a ser clave, permitiendo aprender al propio ritmo. Y muchísima atención a las microcredenciales digitales que van a permitir certificar lo que se va aprendiendo de forma específica, haciendo que la formación continua sea súper ágil durante toda la vida. Pero la verdadera innovación estructural se aprecia en los mecanismos pensados para conseguir que esta movilidad sea de verdad inclusiva. Se proponen ideas tan potentes como crear redes obligatorias que unan a las grandes universidades de superprestigio con instituciones más modestas en zonas en desarrollo. Así se garantiza que el mundo entero se beneficie del talento. Y para que esto funcione en la práctica, es fundamental armonizar las normas educativas locales. Vamos, fomentar que los títulos y cualificaciones se reconozcan mutuamente a nivel regional e internacional sin tantos obstáculos burocráticos. Después de repasar toda esta inmensa transformación tecnológica y estructural, es vital detenerse en esta cita, que resume el alma de todo el informe, pero siempre de la mano del ser humano. Y es que es la pura verdad. Por mucho que el panorama del 2050 esté repleto de inteligencia artificial, hubs digitales y plataformas de ciencia abierta, el éxito de la educación superior dependerá siempre de la empatía, el cuidado de la salud mental, el apoyo de la comunidad y el contacto intercultural. La tecnología es una herramienta increíble, sin duda, pero el bienestar humano tiene que seguir siendo el fin absoluto. Ese futuro plural y complejo de la educación superior no es ciencia ficción, está literalmente a la vuelta de la esquina. Hemos visto las herramientas, las estrategias y la visión global, pero nos queda flotando una pregunta enorme para la reflexión final. Con toda esta revolución sobre la mesa, ¿cómo se van a adaptar las instituciones locales y regionales a estos inmensos cambios estructurales? Está claro que el viaje hacia la reinvención del aprendizaje ya ha comenzado, y cada ecosistema tiene que empezar a dar pasos desde hoy mismo. La visión, ¿no?, de la educación superior hacia 2050, ¿no? Eh, Tenemos que entender primero, y ya para ir cerrando, porque quiero presentar una mirada otra mirada desde China, en realidad, pero para cerrar esta parte es importante tomar en cuenta que dentro de lo que es la educación superior, ¿no? Entender que es un bien público, ¿no? Eso es algo claro, ¿no? Y como es un bien público, tiene pues el deber, la experiencia de fomentar una cultura evidentemente científica, ¿no? Eh, Generar una cultura de calidad en todo lo que se refiere al desarrollo o al aspecto de los que son, enfatizar desde un, como decía, ¿no?, un enfoque humanista, ¿no? Basado en cuatro elementos que hemos ido viendo también en toda esta clase, en todas estas clases, ¿no? Eficacia y mejora continua, ¿no? Que es algo que es importante, es un aspecto muy importante en cuanto a desarrollar en los estudiantes, ¿no? Lograr siempre esos resultados positivos, ¿no?, que nos van a permitir un aprendizaje eh, propositivo, real, ¿no?, que le sirva al estudiante moverse dentro de los espacios productivos, ¿no?, y que le permita fortalecer, ¿no?, esa su formación profesional. Por otro lado, es importante
trabajar siempre desde lo que es el aspecto de la inclusión, ¿no? Fomentar la equidad, el reconocimiento, ¿no? Dentro de lo que son los espacios. Hay que poner un alto a ciertas barreras, ¿no? Que existen en los espacios de educación superior, ¿no? Porque lo que hay que cuidar son a los estudiantes, ¿no? Y habíamos también visto que es importante que el trabajo de la innovación, la investigación, si bien fortalece a las instituciones de educación superior, muestran un nivel de calidad, esta tiene que estar involucrada, agarrada del desarrollo sostenible, ¿no ve? Que impulsen y muestren esas miradas y desafíos al futuro, ¿no ve? Entonces, esa es nuestra mirada, eso es lo que hemos ido viendo. Siempre voy buscando información, me conecto a varios espacios, ¿no? Quiero compartir algo que a mí en lo personal me llama mucho la atención, la mirada, ¿no? Del otro mundo, se podría decir, ¿no? Otra perspectiva. Y esto, quiero compartirles esto y me gustaría que le pongan mucha atención. ¿Cómo ve la universidad? Voy a cerrar estos para que no me jale internet. Como China, ¿no? Tiene una mirada en cuanto a la educación, ¿no? Y sobre todo en educación superior, ¿ya? Yo hago un seguimiento de esto, pero me gustaría que lo escuchemos y me gustaría su participación, ¿no? Ya para ir cerrando. Listo. China eliminó 6.000 carreras y abrió, ¿no? Acaba de aprobar otras 30 universidades nuevas, pero vamos a ver. Ay, no. No se escucha, ¿no? No hay sonido. No hay, Lisa. A ver, un ratito, ¿qué pasó? Me sorprendió esta mirada y por eso quiero compartir con ustedes. Ah, claro, no le puse acá, por eso. Miren la mirada que tiene China en cuanto a educación superior. No sé, ahora sí. Nada, ¿qué pasó? ¿Por qué no me quiere compartir? 16.9%. Más por Ahora sí. China acaba de aprobar 34 universidades nuevas. Pero ese no es el número que importa. El número que importa es este. En el mismo momento en que China anuncia esas 34 universidades, tiene 1.270.000 graduados entrando al mercado laboral este año. El número más alto de su historia. Y una tasa de desempleo juvenil del 16.9%. Más universidades. Más graduados. Más desempleo. Eso no es una contradicción. Es un diagnóstico. Y las 34 universidades son la respuesta. Hoy vamos a explicar exactamente qué está haciendo China con su sistema educativo, porque está eliminando miles de carreras al mismo tiempo que abre campus nuevos, y que revela esta decisión sobre cómo un Estado planifica el futuro cuando el resto del mundo improvisa. Para entender lo que está pasando hay que empezar con un número que casi nadie está poniendo en contexto. 1.270.000 graduados universitarios en un solo año. Eso es lo que China va a producir en 2026. Más que cualquier año anterior. Más que cualquier país del mundo en cualquier momento de la historia. Y la mitad no va a encontrar trabajo en lo que estudió. Pero aquí está el reencuadre que los titulares no hacen. No es que haya demasiados graduados. Es que hay demasiados graduados en las carreras equivocadas compitiendo por los empleos equivocados, mientras los sectores que China necesita para los próximos 20 años no encuentran quien llene sus puestos.
Esto es lo que los datos muestran cuando los separas. En ingeniería, energía, inteligencia artificial y manufactura avanzada, hay 1.2 candidatos por cada puesto disponible. En algunos sectores específicos hay más puestos que candidatos. Las empresas de inteligencia artificial en Shanghái abrieron 80 posiciones de algoritmos en 2026 y recibieron menos de 200 solicitudes válidas, con salarios de inicio de 25 a 35 mil yuanes mensuales y sin poder cubrir las plazas. En humanidades, derecho, administración, periodismo y gestión pública, hay 7 candidatos por cada puesto disponible. En algunas especialidades la proporción llega a 10 a 1. El examen nacional para funcionarios públicos de 2026 recibió 300.000 solicitudes para 39.600 puestos. Proporción promedio: 76 candidatos por plaza. El puesto más competido del país: 3.572 personas por una sola posición. Ese es el problema real. No demasiados graduados. Demasiados graduados en carreras que producen el mismo perfil que ya existe en exceso, mientras la industria que China quiere liderar en 2035 no tiene quien la opere. Y entonces hay que preguntarse, ¿qué hace un Estado que identifica ese problema con claridad? Hace exactamente lo que China acaba de hacer. Entre 2023 y 2025, el Ministerio de Educación eliminó o suspendió 6.638 especialidades universitarias. No como recorte. El criterio fue preciso: cualquier carrera con tasa de empleo menor al 60% durante 3 años consecutivos, con más de 50 universidades ofreciéndola simultáneamente, o desconectada de lo que China llama las nuevas fuerzas productivas, salió del catálogo. Las más afectadas no fueron solo humanidades. Eso es el mito que circula en redes y que los datos desmienten. Si se eliminaron gestión pública, marketing tradicional, publicidad, animación convencional y diseño artístico sin aplicación industrial. Pero también salieron ingeniería de redes, ingeniería de empaque, metalurgia tradicional e ingeniería civil en universidades que no tenían recursos para impartirla bien. La Universidad de Shandong, una de las más importantes del país, suspendió 27 carreras y eliminó 10 en un solo año. Entre las suspendidas: ingeniería financiera, seguridad informática, gestión de recursos humanos, comercio electrónico, ingeniería civil. No fue una purga ideológica de las humanidades. Fue una evaluación de empleabilidad aplicada sin excepciones. Y mientras eliminaba 6.000 carreras, China estaba construyendo las que las reemplazan. El catálogo oficial de especialidades universitarias publicado en abril de 2026 suma ahora 883 carreras en 13 categorías. Entre las nuevas hay 2 que vale la pena explicar porque no tienen equivalente en ningún sistema educativo del mundo. La primera se llama inteligencia encarnada. Es inteligencia artificial con cuerpo físico. No algoritmos procesando datos en un servidor. Robots que aprenden a moverse, tocar, interactuar y tomar decisiones en entornos reales. Vehículos autónomos que responden al mundo físico. Sistemas que combinan visión computacional, aprendizaje por refuerzo y control mecánico en tiempo real. En 2026, 9 universidades chinas empezaron a formar las primeras generaciones de especialistas en esta disciplina. Entre ellas, Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Beijing, Universidad de Jiao Tong de Shanghái, Universidad de Zhejiang. El salario promedio de contratación en este campo ya es de 334.000 yuanes anuales. La demanda de puestos creció 73.65% en la primera semana laboral de 2026. En la ciudad de Suzhou la proporción es un candidato por cada 10 puestos vacantes. La segunda se llama Ciencia y Tecnología Cerebro-Computadora. Interfaces directas entre el cerebro humano y sistemas digitales. Las primeras universidades autorizadas son Tsinghua, la Universidad de Sichuan y la Universidad de Hanoi. El primer lote de graduados llegará en 2030. Eso es lo que China está construyendo cuando aprueba 34 universidades. Alguien preguntó: ¿China no corre el riesgo de crear una generación de técnicos sin pensamiento crítico? Es la pregunta correcta. Y la respuesta no es simple. Lo que China está eliminando no son las humanidades como disciplina. Está eliminando las versiones de las humanidades que producen graduados sin salida laboral en universidades sin recursos para formarlos bien. Al mismo tiempo que aprueba una escuela de bellas artes pública en Chengdu, una universidad de artesanía y diseño en Hunan, y una de lenguas y comercio exterior en Jiangxi,
todas en este mismo lote de 34. Lo que está eliminando es la educación universitaria como ritual social desconectado de mercado. Lo que está construyendo es un sistema donde cada carrera tiene que justificar su existencia con datos de empleo reales. Si eso produce ciudadanos más capaces o simplemente recursos humanos más eficientes para el Estado es una pregunta que el modelo chino todavía no ha respondido. Y es la pregunta que varios comentarios formularon con más claridad que muchos analistas. Hay un dato que conecta todo esto con Latinoamérica de una forma que no es abstracta. Argentina está desfinanciando sus universidades públicas en tiempo real. México lleva años formando abogados para un mercado saturado y psicólogos para un sistema de salud que no los contrata. Ecuador tiene ministros que no terminaron la secundaria mientras sus ingenieros emigran. China identificó que el problema de su sistema educativo no era falta de universidades, sino falta de alineación entre lo que las universidades producen y lo que la economía necesita. Y actuó con la velocidad y la escala que solo un Estado con planificación de largo plazo puede ejecutar. El resultado es un experimento sin precedentes en la historia de la educación moderna. Un país de 1.400 millones de personas rediseñando su sistema universitario completo en menos de 3 años, eliminando el 30% de sus programas y reemplazándolos con carreras que no existían hace 5 años. ¿Va a funcionar? La respuesta llegará cuando los primeros graduados en inteligencia encarnada terminen sus carreras en 2030. Cuando los primeros especialistas en interfaces cerebro-computadora entren al mercado en 2031. Cuando se pueda medir si la eliminación de 6.000 carreras produjo una economía más competitiva o una generación más dócil. Lo que ya es verificable hoy es esto. China está tomando decisiones sobre el futuro con datos, con criterios explícitos y con voluntad de ejecutar aunque duela. Y la pregunta que Latinoamérica no se está haciendo es cuánto tiempo más puede darse el lujo de no hacer lo mismo. Déjame en los comentarios cuál crees que es el mayor error del modelo chino. Porque tiene errores. Y vale la pena hablarlos. China acaba de ¿Qué tal eso? ¿Mm? Participantes. Si hemos escuchado atentamente, hemos visto, ¿no?, algunos aspectos bien precisos que orienta la UNESCO, que debemos tomar en cuenta en la calidad educativa y que sí se lo hace, ¿no? O sea, en realidad, desde los modelos, cómo se trabaja, han hecho ese trabajo chino, ¿verdad? No deja de lado la alineación, ¿no?, de los procesos administrativos y los procesos educativos es un aspecto importante. Han hecho un diagnóstico y por eso es que se descartan o las han puesto en un statu quo algunas carreras y han sacado otras, ¿no? Es interesante, o sea, UNESCO orienta estos elementos y China los pone en concreto. ¿Qué está pasando en Latinoamérica, no? A mí realmente me sorprendió, ¿no?, escuchar, ver esta mirada. Ahora, ¿qué dicen ustedes? Ya para ir cerrando. ¿Mm? Hola, hola. Algo que yo rescato y veo, ¿no? Y orienta también la UNESCO, pero ¿qué sucede en nuestras universidades latinoamericanas y en nuestras propias universidades? Ese enfoque interdisciplinario. Eso es lo que está fortaleciendo China, ¿no? El de cruzar áreas, ¿no? El de poder priorizar, ¿no? Diferentes áreas mm, fortaleciéndose unas a las otras, ¿no? Eso es un aspecto muy interesante, ¿no? Seguimos, considero, trabajándonos como islas. El otro aspecto que considero es esa integración de lo que es la educación, o sea, educación y la industria, que está bien, nosotros también tenemos aquí, ¿no? Estamos mirando en eso. Entonces, pero realmente sí China moldea sus planes de estudio, ¿no? Con sus instituciones, con sus corporaciones, ¿no? ¿Esa es una realidad nuestra? ¿Realmente hacemos aquello? ¿No? Y el otro aspecto es esa especialización, ¿no? Bueno, China siempre se ha
destacado en aquello, ¿no? Se tienen disciplinas muy precisas, hacen investigaciones, por esto es que está adelantado, ¿no? En eso está a la vanguardia, ¿no? En cuanto a ese aspecto. Entonces, hay una mirada muy interesante desde varios puntos, ¿no? Que debemos tomar en cuenta, no concentrarnos solamente en nosotros, ¿no? Es importante mirar hacia afuera, ¿no? No con el objetivo de copiar, sino de entender cómo se está mirando el mundo. Lo que debemos hacer en las universidades es cómo se está comprendiendo el mundo, ¿verdad? Ahora, desde ya nosotros también tenemos que manejarnos de acuerdo a nuestra realidad, pero nuestra realidad no va a estar fuera, ¿no? Puede ser que tengamos algún tiempo, ¿no? Que sigamos existiendo, desenvolviéndonos en esta realidad, pero va a llegar algo que hemos visto después de la pandemia, ha entrado con un golpe y muchas veces nos hemos visto con improvisados, tal vez podríamos decir así, sobre todo lo que es el desarrollo de las tecnologías. Yo estoy segura, si hacemos un relevamiento de la información en esta situación de la pandemia y después de la pandemia, todos, absolutamente todos, por lo menos los que estamos comprometidos en educación, hemos tomado cursos de actualización en cuanto a todo lo que es tecnología. Estoy seguro que todos tienen un diplomado, ¿no? Todos tienen alguna certificación de algún curso que nos ha servido para ir apropiándonos de todo lo que es la inteligencia. Nosotros les comento que en el posgrado, todos los docentes hemos asumido una especialidad en cuanto a todo lo que es manejo de inteligencia, ¿no? Todo lo que es IAS y todo aquello. Hemos asumido, ¿no? Ya tenemos que defender, eso es una licenciatura que tenemos que defender. Entonces, al interior de nuestro posgrado, nuestras máximas autoridades han hecho un trabajo, una reflexión, y bueno, hemos asumido todos, ¿no? Entonces, por eso digo, el COVID nos ha dejado una gran, gran enseñanza a todos. Cada uno sabe, ¿no? Cada institución, desde diferentes niveles, han asumido, ¿no? Ahora, el cómo, eso no se ha escrito, eso es lo malo, ¿no? Que me encanta en el último, en este video que dice, reconocen que existen aspectos que no son buenos, porque eso es lo correcto, no todo es de manera correcta, ¿verdad? Pero no se ve y no se asume de una manera punitiva, ¿no? No se lo ve de esa manera, ¿no? Hay esa autoevaluación, esa autocrítica en el sentido de avanzar. A eso se llama pues la cultura de la calidad educativa, ¿no? De reconocer nuestros errores y entonces trabajar en ellos y manejarnos, orientarnos, ¿no? Fortalecernos. Bien, estimados participantes, aquí se cierra todo este módulo. Para mí ha sido siempre es un placer cerrar módulos con ustedes en esta maestría. Para cualquier situación, estoy siempre a su servicio. Desearles éxitos en todo lo que ya les toca en el siguiente. Creo que no les falta mucho, creo, ¿no? No les falta muchos módulos, tienen buen avance. Este me parece que es el módulo, sí, es el módulo 14, entonces tienen unos cuantos más. Para cualquier situación, está ahí mi información. Y nada, me desearles éxitos. Algo que siempre les digo, las maestrías que he ido desarrollando, termina la maestría, no lo dejen. Terminen hasta defender con la propuesta de investigación, ¿no? Es su proyecto de investigación. Y bueno, pues una vez que asuman y tengan el título, pues tienen que actuar desde ese nivel, manejarse desde ese nivel, ¿no? Listo, un placer, que tengan un buen descanso, si no hay nadie más que va a compartir y participar. Muy ¿Listo? buenas noches, Magister. Sobre el tema del Ministerio de Educación de China, es una estrategia muy, muy agresiva, ¿no? Que incluye tanto la construcción de nuevas universidades como la aprobación de decenas de nuevas carreras enfocadas en la tecnología. Eso está más implicado en su metodología, ¿verdad? Su Más enfocado propuesta, en la ¿no? tecnología, sí. Del futuro, ¿no? Tiene dos, yo veo como docente investigador.
gracias a la maestría, ya no somos simplemente docentes que pasamos clases, dictamos y ya. Ahora con esta maestría entiendo que nosotros ya sí o sí tenemos que ser docentes que tengamos un poco más amplio nuestro lado cognitivo. Y veo sobre eso que tiene dos caras muy marcados. Su beneficio de China en la educación, pues más va directo, ¿no? Al liderazgo tecnológico global. Yo entiendo que el principal beneficio para China está para alimentar su educación directamente con las industrias, Mm. Lo que ¿verdad? pasa que, sí, lo que pasa que busca ser una potencia tecnológica, ¿no? Ujú. Lo que trata siempre de eliminar para ellos son los programas obsoletos. Lo que a mí me llama mucho la atención es que estas carreras que las han puesto en statu quo, ¿no? No las han eliminado, Sí. ¿no? Las han puesto en statu quo, asumen de una manera bastante reflexiva en que hacen un análisis, ¿no? Dicen, esto ya, ¿para qué vamos a sacar más profesionales en esto? Dicen, ¿no? Si tenemos, digamos, para un puesto 7. Ujú. Yo creo que actúan de una manera responsable, ¿no? Sí, pero Eh, también tiene su contra, ¿verdad? Perdón que le interrumpa, Magista. Su desbeneficio sería pues deshumanización y el estrés extremo, ¿no cree? pero Ya no que, consideras que, perdón, no consideras que existe realmente una demanda en ese país y lo que se debe hacer es demandar exacto, esas necesidades. Por eso dentro de ese decía, país. exacto, dentro, porque esa tal vez no es nuestra realidad, ¿verdad? Pero Exacto. no vamos a estar lejos tampoco. No estamos ajenos. Bolivia no está ajena. Por eso decía, ¿qué es lo que ha pasado después del COVID? Antes del COVID, Ujú, no hacíamos tanto énfasis en todo lo que es la tecnología, la inteligencia artificial. Hoy en día, ujú. todos hacemos uso y recurso, ¿no? Para Eso sí. mejorar, para fortalecernos. O sea, hay una realidad que no podemos negar. Ahora, que nosotros vayamos, tal vez podría decir de manera paulatina, eso es Ujú, una cosa diferente. China tiene otra forma, ¿no? De ver la vida. Entonces yo digo, exacto. camina de manera diferente, a un ritmo diferente, pero lo cual no nos hace, no vamos a estar separados de esa realidad, ¿no? Sí. ¿Y qué opina que puede existir ese efecto embudo? ¿A qué me refiero? No todos los jóvenes, nuestros estudiantes, tienen la misma aptitudes para la ciencia, Claro. ¿verdad? Porque ahí ya existiría ese efecto del embudo. Nada más, doctora. Claro, no todos vamos a Exacto. tener la posibilidad o no todos van a tener desarrollar esas capacidades porque puede haber el desarrollo de otras capacidades. Si existe Ujú. y existe una demanda, pues adelante. Pero Es, si no existe, ¿verdad? ujú, Ahora, tener esa mirada desde ¿qué nos dice la neurociencia? Todos podemos desarrollar esas habilidades y esas capacidades. ¿Qué ujú, es lo que sucede? Hay que analizar el sistema educativo. Voy a poner un ejemplo bien claro, y es una realidad dentro del sistema educativo regular, porque he estado en varios. No hablo porque pienso, hemos estado, he sido parte de ciertas investigaciones, he formado parte en varios espacios de trabajo, he sido parte de ciertos programas, ¿no? Y ayer toqué la metodología en el ejemplo del área de matemáticas. No tengo nada con ciertas acciones, ¿no? Tal vez voy a ser muy fuerte en esto. no, Eh, hay adelante, una, maestro. hay una actitud dentro del sistema educativo y que no se ha cambiado lamentablemente, ¿no? Matemática, física y química son carreras que son importantes porque consideran, ¿no? China te va a decir, sí son importantes, pero no van a entrar en desmedro de las otras áreas como son eh, educación física, música, porque sabemos que hemos comprendido y en el modelo se ha quedado
claro que eso es un desarrollo integral, nos permite ese desarrollo integral. Pero ¿qué hace el proceso metodológico de algunos maestros? Hay estudiantes que es fácil detectar, y les digo esto porque yo trabajo en mi centro, yo tengo mi propio centro, ¿no? Cómo se manejan, desarrollan ciertas habilidades. Hemos dictado robótica, tengo yo mi hermano ingeniero, ¿no? Cómo se manejan los niños, ¿no? Pero, ¿dónde se tranca, perdón la palabra, en el aprender el de matemáticas, el aprender de física? Porque los maestros, no todos obviamente, son muy rígidos en su metodología. Entonces, ¿qué dice el joven adolescente? ¿Saben qué dice? Yo hago esos espacios de orientación profesional. Dicen, no, no quiero saber nada de matemáticas. No quiero saber, licenciada. Me dicen, no, no, no quiero porque es imposible, no se puede. No. Y miren cómo se pone una tranca a ese estudiante que tiene esa posibilidad de ver, no tiene esa aptitud, pero como ve matemáticas, la ven tan árida, y encima el docente que no ayuda, que no apoya, no colabora, no hace que esa matemática sea fácil, porque la matemática es fácil, el punto es la forma en que se la está enseñando. Entonces ahí tenemos estudiantes que no van a entrar pues a ese ámbito. ¿Por qué? Porque dicen, tengo que ver las matemáticas, no, no quiero. Y van por carreras. Y tenemos profesionales frustrados, por eso escucho a veces yo decir, no, no encuentro en mi trabajo, que estoy aquí, que estoy allá. Habría que analizar ese aspecto, ¿verdad? Porque hay chicos Sí. con mucha potencialidad, mucha potencialidad. ¿Y qué es lo que ahora, algo que también, y voy involucrándome, qué nos dicen dentro de este curso que también vencí? Dicen, no necesitamos programación. Dice, ¿cómo? No hay que estudiar informática. No es tanto así, tampoco es decir, no, no dejo de lado la informática, sino que hemos visto el lado de ver que Claude te da el código, los informáticos construían código, ahora ya no es necesario, la IA te lo hace eso. ¿Qué necesitas? ¿Una buena redacción de un buen prompt? Sí, y conocer el desarrollo de las otras inteligencias artificiales, ¿no? Lo hablo porque tengo hermanos que están en ese ámbito, ¿no? Ingenieros informáticos. Y hay una complementariedad. Bueno, estamos fortaleciendo un app, vamos a ver cómo nos va dentro de lo que es el ámbito de la educación para desarrollo del lenguaje. Mi especialidad específica, una de mis especialidades es todo lo que es desarrollo del lenguaje. Y por eso les decía a los chicos que tenemos que ser investigadores, ¿no? Tenemos que estar ahí metidos. Hay niños en este tiempo que tienen un gran problema a nivel comunicacional, ¿no? Y esto es producto del COVID. Y 1, 2, 3 años, los niños el celular. Y el lenguaje no se aprende yo digo las mamás, ¿no? Que tengo acá abajo el centro. El lenguaje no se aprende con los talleres, se aprende en la interacción. Eso lo ha dicho Vygotsky, lo ha dicho Piaget, y eso no se va, mire, no se va a desaparecer jamás, ¿no? O sea, hay muchos temas que se podría hablar. Mire, estoy tocando varios puntos, ¿no? Bien hiperactivo. Habría que ver eso, ¿no? Hay muchos aspectos que hay que tocar, En esa estimados. parte, sí. ¿No? Entonces, yo digo, sería bueno, ¿no? Que el maestro de matemáticas cambie la metodología y vea la forma de cómo puede desarrollar esos contenidos que sean mucho más conectados con la realidad, ¿no? Exacto, Que estén doctora. conectados con la realidad, porque la matemática fría a nadie le gusta, a nadie. A mí tampoco me gustaba. Hasta que tuve la oportunidad de conocer docentes en la universidad donde estudié, tuve la oportunidad de conocer y cómo me enseñaron a mirar la matemática desde el mundo real, ¿no? No una matemática fría, no una estadística fría, no. Por eso digo, la metodología. Y eso es algo que hasta el día de hoy nadie quiere tocar. No se toca eso, ¿no? Porque a veces parecemos que somos intocables los docentes. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Éxitos, pues. Nos vemos. Que tengan un buen descanso. Igualmente, doctora. Le Muchas agradezco gracias, profundamente doctor. por esa sesión. Ujú. Entonces,
explicaciones nos genera mucho, ¿no? Nuevas conexiones sinápticas. Muchas gracias, doctora. Éxitos. ¿Por qué? Hasta luego. Gracias a ustedes también. Buenas noches, un buen descanso. Muchas gracias, Buenas noches, doctora. Muy doctora. buenas Muchas noches, gracias, colegas. compañeros. Bendecido Buenas descanso. noches. Buenas Buenas noches a noches, todos. Lidia. Un gusto conocerla. Igualmente, Sí, Mariela. doctora. Un placer. A Hasta todos pronto. ustedes también. Hasta pronto, nos vamos a estar viendo. Para cualquier cosita me llaman, me comunican, estamos a su disposición. Buenas noches. Hasta luego.